¿Cómo están, queridos alumnos? Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por su esfuerzo y dedicación de seguir queriendo aprender más de la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos sean a su clase de libros poéticos y o sapienciales. Y bueno, hemos hecho un recorrido general respecto de lo que significa la sabiduría, la poesía y estos géneros literarios interesantísimos que nos plantean reflexiones profundas, reflexiones interesantes de lo que debe ser la vida, ¿verdad? La vida en todos sus niveles y en todos sus contextos y en todos sus ambientes. Bueno, vamos ahora a iniciar esta clase y la otra con el libro de Job. Job es un libro maravilloso, es un libro único, es un libro que su historia nos ha cautivado muchísimo. Es es una historia que tiene que ver con el sufrimiento principalmente, ¿verdad? Porque como planteamos, esta literatura sapiencial es una literatura reaccionaria, es decir, que el sabio de Israel empieza a pensar reflexiones y bueno, no todos los que son buenos, no todos los que son fieles a Dios, no todos los justos tienen la vida bien, ¿no? Tienen la vida asegurada, sino todo lo contrario. Tiene una vida también de sufrimiento, de quebranto, de preguntas sin respuesta, sobre todo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pasa a todos. A veces nos suceden cosas en la vida que no tenemos respuesta y la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué a mí? ¿Ah? ¿Por qué si yo soy bueno o buena? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, soy cristiano, me bauticé, etcétera? O sea, tratamos de entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y a veces no encontramos respuesta, como lo sucedió en el libro de Job. Job este personaje se enfrenta a una realidad muy profunda, una realidad extrema, ¿verdad? Porque me parece que ninguno de nosotros, por más fuertes que sean nuestras tragedias, podrían compararse a las tragedias que le sucedieron a nuestro personaje, ¿verdad? Y sobre todo, tragedias tan seguidas, donde el relato dice que no se sobreponía de una noticia cuando ya le llegaba la otra. Entonces, aunque nosotros no nos podemos comparar con todos esos sufrimientos que tiene el libro de Job, bueno, Job plantea este sufrimiento extremo el autor lo plantea para que nosotros podamos entender que por más grande que sea el sufrimiento, uno tiene reacciones, ¿verdad? Entre más grande, tiene reacciones. Porque bueno, tiene que ver con pérdidas materiales, tiene que ver con pérdidas familiares, tiene que ver con pérdidas de la salud, tiene que ver con pérdidas de la fe, son muchas cosas. Entonces, el autor de este libro maravilloso nos ha planteado como tesis fundamental el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa con aquel que es bueno, que es justo, pío, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le suceden todas este tipo de calamidades. Esa va a ser la tesis, ¿no? Porque, y va a tratar de encontrar respuestas interesantísimas, ¿verdad? Ante este fenómeno del mal. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con nosotros con el libro de Job? ¿Cómo lo encaramos? Bueno, lo hemos encarado de distinta manera porque el libro de Job solo lo hemos leído en los primeros dos capítulos. Todos no sabemos la historia de Job, pero no nos sabemos el libro de Job, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Muy pocos han leído todo el libro y muy pocos le han entendido, ¿no? ¿Por qué? A ver, el capítulo 1 y el capítulo 2, como vamos a ver, está escrito en una prosa narrativa, ¿verdad? Es una narración, es una historia que nos cautiva, como toda historia, ¿no? Es una historia bien contada, bien hilvanada, que siempre nos pone al filo de la butaca, decimos, no, estamos en vilo,
para saber qué es lo que va a suceder después. Pero en el capítulo 3 ya inicia otro género literario, ¿verdad? Que ahora lo iré describiendo más. Y después del capítulo 3 ya le perdemos importancia a Job, ya no nos gusta tanto porque no es narrativo, ¿no? Es una serie larguísima de discursos, ¿verdad? De discursos, de pláticas que Job tiene con sus amigos y sus amigos con Job. Entonces, como que nos perdemos en toda esa avasallante información que nos da el libro y nos saltamos todos esos capítulos, ¿verdad? Más de 30 capítulos nos saltamos, no los leemos, salpicamos, tomamos uno que otro versículo por aquí, por allá, pero hasta ahí nada más. Y entonces nos vamos hasta la última parte en donde Job es recompensado, ¿verdad? Job dice que volvió otra vez a tener todo lo doble de lo que antes había perdido, volvió a tener hijos, hijas, tres hermosísimas hijas, que curiosamente el autor nos da el nombre de ellas, no de los hombres, sino solo de las mujeres. Entonces tenemos a Karen, a Jemima y a Karen Apush, Jemima y este, se me fue el nombre de la tercera chica. Pero bueno, nos quedamos con esa historia. Vemos a Hope como la historia de Walt Disney, ¿no? En donde al principio es la sirvienta maltratada por la madrastra y por sus hermanastras, que sufre toda clase de situaciones difíciles, de humillación y demás. Y al final se convierte en princesa, ¿no? Y vive en un palacio y vive rodeada de muchos lujos. Y bueno, parece ser que Job lo hemos visto desde esta perspectiva. Inicia con mil sufrimientos, pero termina, ¿verdad? Rodeado de Cecia. Cecia es el otro nombre, me volvió. Cecia, Karen Apushik y Jemima. Finalmente termina siendo como una historia de decir, bueno, mira, todo salió bien. Ya, vamos a explicar un poco eso. Bien, me voy a valer en esta clase, hermanos queridos, para utilizar un recurso y una lectura muy interesante que nos da José Luis Sicre, ¿verdad? Que tiene que ver con este ingenio de hacer como un tipo entrevista a Job, ¿verdad? Va a haber un entrevistador y vamos a entrevistar a Job. Así que bueno, vamos a seguir la clase con base en este material propuesto por el autor, Sicre, y lo iremos comentando brevemente para que ustedes vayan teniendo idea. Espero que después de esto les dé alguna curiosidad adentrarse más a este libro sapiencial y dejarlo de ver como un cuento de Walt Disney, ¿verdad? En donde vivieron felices para siempre, sino verlo desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva del sufrimiento, del mal y sobre todo de entender el papel y el lugar donde Dios está cuando el justo sufre, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así que bueno, voy a compartir la pantalla y como dije, vamos a tomar como base eh, esta propuesta que nos hace el autor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir leyéndolo y brevemente lo iré comentando. ¿Ok? Dice, este capítulo pretende introducir en una de las obras más apasionantes de la literatura sapiencial. Es apasionantísimo, insisto, no desde la perspectiva de Walt Disney, sino de todas las implicaciones teológicas que esto tiene. Y, como dice, es el libro de Job. En vez de utilizar un método clásico, el autor dice, se me ha ocurrido fingir una entrevista con su autor. Es una entrevista ficticia, pero que a través de este género, ¿verdad? De entrevista vamos a descubrir las verdades más profundas de Job. A través de ella quedarán claros de forma más amena, más interesante, menos aburrida, los principales problemas del libro. Para el lector de mentalidad cartesiana, es decir, para quien le guste tener en orden las ideas y el racionamiento, al final se presenta un resumen ordenado de cómo se desarrolla la obra, es decir, ya más esquematizado, ¿verdad? Hay personas que son más racionales,
como yo, que necesitamos ver el esquema general y a partir de ahí, bueno, sacar las mejores conclusiones. Pero espero que este método que nos permite ir desarrollando punto por punto y que no necesariamente es un sistema esquemático, sino más bien, como dije, narrativo. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a este tema. Entrevista con el autor. Bueno, el entrevistador ficticio, decimos, inicia preguntando, ¿usted ha escrito uno de los libros más famosos de la literatura universal sobre un tema apasionante, el problema del mal? ¿Qué le movió a ello? Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que ya está aquí planteada la tesis principal de lo que versa el libro, el problema del mal, porque va a entrar en juego una figura que se le asocia a esto, que es el Satán. ¿Va? Parece ser que el Satán es quien provoca todo esto, ¿no? Y Dios le da un permiso temporal a, a Satán para desplegar toda esta serie de calamidades. Bueno, como lo planteamos, Job es un libro de la literatura universal que es profundamente apreciado, no solo por los cristianos, diríamos, sino también por los grandes filósofos y los grandes escritores de la literatura universal. Así que Job es un libro maravilloso. Bueno, responde Job y dice, es difícil decirlo, porque la pregunta es, ¿qué le motivó a escribir? Y en esta entrevista ficticia es difícil decirlo, porque se plantea uno el problema del mal, dice. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea uno esto? Y la respuesta puede ser porque existe el mal, ¿no? ¿Por qué atraviesa momentos difíciles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y una pregunta más que se hace es, ¿por qué advierte el sufrimiento de sus semejantes aunque él personalmente se sienta bien? Hay muchas circunstancias que obligan a planteárselo. Estas preguntas, queridos hermanos, pues nos persiguen no solo desde la época en que Hobbes haya escrito, sino nos persiguen toda la vida, ¿verdad? Cuando uno enciende el televisor y ve esas noticias donde el mal es terriblemente cruel, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Yo veía unas noticias ahí de Mundo Cristiano, si no mal recuerdo, que ayer que en Mozambique el gobierno islamista extremista, el movimiento, perdón, islamista extremista había atacado varias iglesias cristianas y había decapitado a 20 cristianos, ¿verdad? Cuando uno ve eso, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alguien se enfrenta a esa maldad tan terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Por eso dice, hay muchas circunstancias que se obligan a plantear. Bueno, seguimos. Situaciones, perdóname, creo que me falté acá algo. Pensé, dice, este parrafito es interesante. Job es de los personajes más famosos y menos conocidos. Incluso lo han falseado por completo. Hablan de él como del justo paciente, más bien me atrevería a definirlo como el justo rebelde. Esto lo vamos a ver más adelante y lo voy a explicar. Bueno, sigue el entrevistador diciendo, sin embargo, para usted la cuestión principal no es que exista una serie de situaciones trágicas. O sea, el problema no es que venga un problema tras de otro, sino el modo de compaginarlas, el modo de cómo entenderlas, todas esas situaciones trágicas, con la existencia de un Dios que nos ha creado y que se interesa por nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Es el problema que nos plantea el libro de Job. ¿Cómo un Dios tan amoroso que nos creó para su gloria, como dijo el profeta, un Dios que
que quiere lo mejor para sus hijos, que como padre no desearía que ninguno de sus hijos sufriera, que se interesa profundamente con nosotros, cómo es que o permite o quiere que estas situaciones se presenten, ¿verdad? Y entonces en esta entrevista ficticia lo reafirma y dice, sí, ese finalmente es el gran problema. Entonces, esto nos hace plantear, queridos alumnos, que las circunstancias que vimos en la vida, divorcios, muerte repentina de un ser querido, una enfermedad terminal, una deuda que nos lleva a la bancarrota, problemas en la iglesia, etcétera, uno siempre se pregunta, ¿y dónde está Dios, verdad? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo por mí? Te he pedido un montón de veces por mi hijo, por mi hija rebelde, y mira, ahora está en la cárcel, murió en manos de la policía, etcétera. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Y de eso trata la literatura sapiencial. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en lo particular me ha pasado muchas veces en varias etapas de mi vida, en donde he pasado por situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles, diría yo, terribles, y uno se pregunta y dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, entonces sigue el entrevistador y dice, ¿y ha conseguido solucionar eso? O sea, ¿logró usted conciliar el problema del mal con la existencia de un Dios poderoso? Y la respuesta es, creo que no hay quien lo solucione. Y eso lo vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Eso es interesantísimo en el libro de Job. No hay quien pueda solucionar de manera satisfactoria para todos el entender de Dios ante situaciones de esta naturaleza. Pero, dice Job, ficticio, ¿verdad? Pero tenemos la obligación de planteárnoslo. O sea, no podemos evadir esta realidad, ¿verdad? Los cristianos no podemos evadir ante un mundo que nos pregunta sobre Dios, que el cristiano también sufre. Y entonces habría de buscarle alguna respuesta. De alguna manera hay que plantear una propuesta, ¿no? Aunque no satisfaga plenamente a todos. Evidentemente, la tesis que nosotros vamos a plantear ahora, pues no satisface completamente a todos, ¿no? Pero de alguna manera nos sentimos obligados a entender por qué sucede lo que sucede. Bueno, dice, dejemos este tema para más adelante, después lo abordamos. Sigue diciendo el entrevistador, su libro es de los más famosos. Y sí, todos saben el libro de Job, por lo que vamos a platicar ahora. ¿Cree que la gente lo conoce? ¿No le ocurre a su personaje como a Sísifo, Prometeo, Hamlet o Fausto, ¿verdad? Que se habla mucho de ellos sin saber realmente qué significan. O sea, acá nos plantea algunas cosas interesantes, ¿verdad? La gente conoce el libro de Job y como he planteado, no lo conocemos. Conocemos a Job en los primeros dos capítulos y el Job del capítulo 33, si no mal recuerdo, con el que termina. Pero no conocemos el libro de Job, ¿no? No lo conocemos. Y entonces el autor, conociendo la literatura universal, el entrevistador, perdón, conociendo la literatura universal, bueno, literaturas donde hay personajes de las fábulas griegas como Sísifo, las leyendas, ¿no es cierto?, de Prometeo, de Hamlet, de Fausto, la literatura universal. Dice que todos hablan de estos personajes, pero realmente nadie sabe ¿qué son esos personajes? ¿Pasa lo mismo con Job? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es sí. Sí, dice. Realmente no sabemos qué es y quién es Job. Porque, mire, Job, como lo leímos hace rato, es de los personajes más famosos. Porque cuando pasamos un momento difícil, ay, a Job, ¿se acuerdan de Job, hermanos? Job, el paciente Job, que lo aguantó todo, que lo sufrió todo. Por eso dice, lo han falseado por completo, porque cuando queremos tener una respuesta ante los problemas que nos aquejan en la vida, entonces tomamos a Job como referente. Aguántese, hermano. Dios lo permitió.
Dios le permitió que usted sufriera todo eso, así es que cállese, aguántese y diga como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces hablamos mucho de Job como el justo paciente, ¿verdad? La paciencia de Job. Cuando queremos hablar de paciencia, Job, porque puede ser que Job no hace nada. Claro, el Job del capítulo 1 y del capítulo 2, pues no hace nada. Es más, hasta se enoja con su esposa, ¿verdad? Cuando su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Hermano, yo defiendo mucho a la esposa de Job, muchísimo. Muchos la han condenado porque dicen, mira esta mujer fatua, insensata, ¿cómo le pide a su marido que maldiga a su Dios y que se muera? Pues parece ser que de todos los personajes, ella es la única que tiene sangre en las venas, ¿verdad? Porque hemos visto de Job, pero ¿quién parió a esos 10 hijos que se murieron ahí? ¿Quién los tuvo en su vientre? ¿Quién los amamantó? ¿Quién cuidó de ellos? ¿Job? No. Job era el padre, ¿verdad? Y en una era patriarcal, el padre no se inmiscuyó mucho con el tema de los hijos. Pues fue la mamá. La mamá también, desafortunadamente, el autor no nos desarrolla el sentido de la mamá, de la mujer, un sentido a la mujer, ¿verdad? Sino lo plantea desde un punto de vista más patriarcalista, más sobre el hombre. Pero el hecho de que la esposa le diga eso es porque está harta, como cualquier esposa normal, ¿verdad? De ver a su marido cabizbajo, agachado, bajoneado, no saber qué hacer, deprimido, oprimido y no buscarle una solución, ¿verdad? A veces me pasa a mí con mi esposa, me dice, me ve todo así, me dice, sí, vamos, adelante, vamos a salir adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea. Ponete la pila, chamigo, me dice. Y parece ser que la reacción de la mujer le hace, ¿verdad? Es la única que tiene sangre en las venas. Por eso, cuando pasamos del capítulo 2 al capítulo 3 de Job, hermanos, la cosa cambia. El paciente Job, el Job tranquilo, el Job que no hace nada, el Job que se sienta resignadamente a rascarse las llagas de su cuerpo, cambia y se vuelve en el justo rebelde. Maldito sea el día en que se dijo, varón ha sido concebido. Maldito sea el día de mi nacimiento. Ahí cambió todo. Ahí vemos realmente a un Job que le empieza a correr sangre por las venas. Por eso no podemos juzgar a la esposa, ¿verdad? La esposa de Job está actuando como humana, como todos nosotros, como cuando nos hemos enfrentado a situaciones difíciles y hemos querido enojarnos con Dios y lo hemos abandonado. ¿Cuánta gente, hermanos y hermanas, ha abandonado la fe en Dios porque siente que Dios le ha fallado? ¿Y cuántos de nosotros, los cristianos, no abandonamos la fe, pero estamos muertos en vida? O sea, vamos a la iglesia, pero va nuestro cuerpo, no va nuestro espíritu. Entonces se convierte en el justo rebelde y vamos a ver cómo es que Job, ese Job que desconocemos, que está en los capítulos intermedios, que no hemos leído, pues nos han hecho falsear su imagen. Sigue preguntando, ¿qué ha influido en esa interpretación errónea? Dice, pregunta, por qué cree usted que ahora nosotros tenemos ese pensamiento de Job? Y bueno, este Job ficticio admite una culpa y dice, gran parte de la culpa es mía. ¿Por qué dice? Porque cuando hice la obra, la hice de forma un tanto diferente, un tanto curiosa, dice. Porque hice con una introducción y un final en prosa narrativa. Por eso lo que nos cautiva más es el capítulo uno, el capítulo 2 y el último capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos llama más la atención? Pues la prosa narrativa, que va desarrollando los eventos, ¿verdad? De manera continua. Dice, pero a partir del capítulo 3 cambia el género literario y se convierte en una sección largamente poética, ¿verdad? Poética. Entonces ocurrió lo inevitable. La mayoría de la gente no es aficionada a la poesía.
Y hasta la fecha, hermano, nosotros no somos apasionados de la poesía. No la entendemos, no la vivimos, no la leemos, no la expresamos, ¿verdad? Y por eso nos aburre y por eso no le tomamos mucho caso. Dice, cuando encontraba los versos a partir del capítulo tercero, por eso le digo, a partir del capítulo 3 cambia el género, se saltaban tranquilamente al 42, no eran 33 capítulos, eran 42, ¿verdad? Entonces, todos esos capítulos, 39 capítulos, 39, 40 capítulos, pues nadie los leía, ¿verdad? Hasta la fecha nadie los lee. Vean una prédica que alguien habla sobre Job, solo va a tratar el capítulo uno, 2 y el 42, solo eso. Y entonces, al hacer eso, se saca una visión muy equivocada del protagonista, ¿verdad? Porque no hemos visto a Job en todas sus dimensiones. No hemos visto a un Job que dice, díganme dónde está Dios, ¿viste? Con esa actitud desafiante. Díganmelo, porque cuando yo vaya, dice, y cuando yo lo encuentre, yo le diré una que otra verdad, dice Job. Yo le voy a encarar, pero más vale que sí. Yo le voy a encarar y yo le voy a decir una que otra verdad de lo que está sucediendo. ¿Dónde está ese Job que dice Jehová dio, Jehová quitó? No existe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el reflejo de nuestra realidad. Nosotros cuando pasamos situaciones difíciles, bueno, lo aceptamos por fe, que no sé qué, pero después viene el verdadero enojo, ¿no? Entonces, creo que de esa forma hemos entendido eh, erróneamente la figura de Job. Bueno, seguimos. Al hablar de capítulos se refiere a la división actual, no a la que usted concibió. Esto es interesante, hermanos, porque recuerden que el capitulado y el versiculado de la Biblia se hizo casi en el 1200, no, 1500 se hizo el capitulado y el versiculado de la Biblia. Los textos bíblicos, hermanos, no se escribieron como nosotros hoy los vemos, capítulo uno, versículo 5. Todo se escribía de corrido, principalmente de las obras judías siempre se escribía de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, dice efectivamente, resulta más cómodo para los lectores de su entrevista que nos atengamos a la división actual. Entonces, quien nos hizo el flaco favor o el fino favor de dividir los capítulos del libro de Job, bueno, nos ayuda a entender precisamente dónde termina la prosa narrativa y dónde inicia la larga sección poética, ¿no? Lo mismo, a ver, solo por decir algo, nos pasa lo mismo cuando leemos los profetas. ¿Por qué no leemos los profetas? Porque los profetas están desarrollados en un género poético. Por eso no los leemos, ¿verdad? Y entonces el poeta siempre va a usar mucho su imaginación y va a escalar el tercer cielo, pero lo va a decir de una manera mucho más llamativa. Seguimos la entrevista. Dice el entrevistador, dice entonces que el prólogo y el epílogo, el capítulo uno, capítulo 2 y el capítulo 42, dan una imagen de Job distinta de la que aparece en la sección poética. ¿No le parece extraño ese? O sea, que tengamos dos Jobs diferentes. Y entonces responde, ahí radica la ironía de la obra. Recuerden, es sapiencial, estamos en un fenómeno sapiencial y en la sabiduría entran en juego muchas cosas. Y acá el autor nos plantea una ironía, ¿verdad? Usted sabe lo que es una ironía. El Job paciente que acepta el sufrimiento, que no habla mal de Dios cuando lo pierde todo, termina transformándose en un personaje rebelde, sarcástico e incluso blasfemo. Y uno diría, no puede ser. Miren, nosotros estamos acostumbrados básicamente a entender que el cristiano tiene que aguantar todo y no hablar porque
cuestionar a Dios no está bien, ¿verdad? Cuestionar a Dios no está bien. Y tal vez les parezca chocante lo que les voy a decir, pero creo que cuestionar a Dios sí está bien. Sí está bien. Y ustedes miran, pero ¿cómo, Abraham? Vos no podés. Sí, sí, uno puede cuestionar a Dios. No estoy diciendo que nosotros le vamos a ganar a Dios. Tampoco les estoy diciendo que nosotros tengamos la verdad por encima de la verdad de Dios. No, pero tenemos sangre en las venas. Y todo aquel que tiene sangre en las venas, por más piadoso, justo, pío y temeroso y apartado del mal, va a responder, va a sentirse eh, eh, animado a ir con Dios y decirle, Dios, ¿qué te pasa, verdad? ¿Por qué me estás haciendo? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué a mí? ¿No? Y, y nosotros en el cristianismo nominal que tenemos es decir, bueno, vos aguantate, vos no digas nada, vos acepta todo con resignación. Pero esto es lo interesante, esta es la ironía de la sabiduría. Muchos de nosotros nos hemos revelado con Dios. Efectivamente, no le hemos ganado a Dios, no le vamos a ganar a Dios. Eso me queda muy claro, no le vamos a ganar a Dios. Pero nos permite, ¿verdad? Entrar en esta situación de una fe quebrantada, una fe rota, una fe hecha a pedazos, que necesita encontrar respuestas y que en esta discusión con Dios, ¿verdad? En esta queja con Dios, en este cuestionamiento con Dios, pues evidentemente uno va encontrando respuestas. Respuestas que al final del día, un segundo, por favor.
Muy bien, pues volvimos. Entonces, qué es lo que sucede, hermanos? Este proceso de transformación, pues evidentemente nos impele a todos, ¿verdad? Es como parte de nuestra vida. Entonces, Job termina transformándose y termina siendo rebelde. ¿Dónde está Dios? Díganme, yo iría con él, ¿no? Se vuelve sarcástico. Ah, sí, vos sí sos muy bueno, ¿verdad? Con el impío. Al impío le das todo, le dejas llegar a la vejez. Al impío, al malvado, le das su familia, lo permite rodear de sus nietos, le das abundancia de comida, pero al que te sirve, ¿verdad? Y al final se vuelve en blasfemo. Hay una blasfemia ahí que encontramos en el libro de Job que dice, si el pobre sufre, Dios se burla del sufrimiento del pobre, ¿verdad? Es como ver esa imagen de un Dios que se complace, ¿no? Como diciendo, ah, ¿te gusta ver sufrir a la gente? Mira vos, qué bueno. Bien, esto es lo que nos plantea Job. Dice, pero al final acaba igual que empezó, humillándose ante Dios, porque al final, en el capítulo 42, terminamos viendo un Job que termina diciendo, mis ojos te ven, ¿verdad? Más ahora mis ojos te ven, lo entiendo todo. Y Y sin embargo, dice el autor ficticio, el Job ficticio, dice, eso es una interpretación muy superficial. Hay que ir mucho más profundo. La humildad de Job al final de la obra es muy distinta de la que comienza, de la que manifiesta al comienzo. O sea, hay una transformación. Eh, Ahora digo algo. Al principio, acepta la pérdida de los seres queridos, acepta la pérdida de sus bienes, acepta la pérdida de su salud. Al final acepta que no lleva razón cuando discute con Dios. Esa es otra cosa. O sea, al final, al principio, él acepta las pérdidas que tiene y dice, está bien, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Pero cuando vemos el Job del final, Job tiene que entrar a una situación mucho más profunda, es aceptar que cuando quiere discutir con Dios, Dios siempre le va a ganar. Y entonces, reconocer eso, hermanos, es la humildad más profunda que alguien puede tener. Y solo quien ha vivido este tipo de tragedias al final puede aceptarlo, ¿verdad? Por eso, por otra parte, dice, no creo que la evolución capital del protagonista se centre en llegar a una humildad más profunda. O sea, parece ser que ese no es el final. Lo importante es que alcanza un conocimiento nuevo de Dios. Son tres cosas interesantes aquí, porque termina diciendo, de oír, te conocía solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Miren, lo que quería decir en esta primera es que la humildad de Job es una humildad muy distinta a la que nosotros podríamos pensar, ¿no? A veces nosotros pensamos que ser cristianos tendríamos derecho a todo lo mejor de la vida, ¿no? Sin embargo, claramente miramos que cuando uno se enfrenta a situaciones dolorosas, a decepciones dolorosas, a situaciones difíciles de comprender, entonces al principio uno dice, bueno, sí, ¿no? Cuando uno va al cementerio a dejar a alguien que murió de una manera terrible y que amábamos mucho, cuando vamos al cementerio podemos decir, sí. El Señor dio, el Señor quitó, pero cuando empiezan los días de duelo, ¿verdad? Y uno empieza a sentir la ausencia de las personas, pues uno empieza a enojarse con Dios y a preguntar, ¿por qué de esta forma? ¿Por qué así? ¿Por qué? Muchas cosas, ¿no? Y quien no lo haga, ¿verdad? Parece que no tiene sangre en las venas, porque aún hasta el justo, pío, piadoso y temeroso de Dios como Job lo hizo. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? Nada. Ahora, cuando uno capitaliza ese tipo de sufrimiento, uno termina diciendo, ¿sabes qué? Lo más importante es que cuando uno pelea con Dios, Dios siempre termina ganando. Dios siempre termina
teniendo razón, aun cuando no nos da las respuestas a las preguntas que nosotros nos planteamos. Eso es lo interesante. Aun cuando Dios no nos da las respuestas, uno termina humillándose ante Dios, ¿verdad? Ante su soberanía. Pero lo más interesante de todo esto, hermanos, es cómo descubrir a Dios en medio del sufrimiento. En esta realidad del mal, ¿verdad? ¿Cómo encontramos a Dios? ¿Cómo conocemos más a Dios? A veces nuestro conocimiento de Dios es muy superficial, muy nominal, ¿verdad? Muy religioso, muy farisaico, muy legalista. A veces conocemos a Dios por lo que nos dijo el papá, la mamá, el abuelo, la abuela. A veces conocemos a Dios solamente porque vamos los sábados a la iglesia, ¿no es cierto? A veces conocemos a Dios porque nos gusta una canción cristiana que está de moda y la cantamos y la recantamos. Pero solo es cuando nos enfrentamos a esta realidad de la vida, a esta sensación del vacío, del despojo, del sufrimiento, del dolor, del quebranto, de todo lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? Entonces, y solo entonces, uno ahí realmente empieza a descubrir a Dios. Y al final de todo esto que nosotros planteamos, terminamos diciendo como Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te quieren ver, mas ahora mis ojos te conocen. Así que me parece, queridos alumnos, que esta interesante entrevista se está poniendo muy buena. Vamos a dejar aquí la clase y en la siguiente clase continuamos con más sobre Job. Espero que le esté dando muchas ganas de volver a leer Job y a releerlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Verlo con otros ojos y entonces sacar el mejor provecho que podamos tener de la figura de Job para nuestra práctica cristiana. ¿Ok? Bueno, nos leemos y nos vemos Dios mediante en la siguiente clase. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y muchas bendiciones.